Bueno, amados hermanos, vamos a ir a la palabra, vamos a ir a la enseñanza, que es lo que a nosotros nos atañe, que es lo que realmente nos bendice, porque cada santa convocación tenemos la oportunidad de escuchar la voz de Dios, que es su palabra. Cuando tenemos la oportunidad de venir a estudiar su palabra. Y hoy, en este inicio de mes bíblico, tenemos también la bendición de la palabra. Y vamos a dar continuidad a una enseñanza que hemos venido desarrollando en cada inicio de mes bíblico. Y así lo hicimos en el pasado inicio de mes y precisamente estuvimos trabajando en Proverbios capítulo 1. Voy a pedirles por favor que abran su Biblia en Proverbios capítulo 1 y vamos a ubicarnos específicamente en el versículo 5, que ahí es donde estamos trabajando. Estamos desarrollando esta parte de Proverbios, estamos entendiendo varios aspectos, porque este es un libro impresionante. Bueno, todos los libros de la Biblia son impresionantes, ¿no? Pero tenemos una cantidad de enseñanzas que sacamos de allí y precisamente estuvimos trabajando en el versículo 5, el capítulo 1. Mira lo que dice la Biblia, vamos a leerlo. Proverbios capítulo 1, versículo 5. Dice así el libro de Proverbios 1:5. Óigalo también el sabio y aumentará su moraleja, y el discernidor obtendrá estrategias. Esto lo estuvimos viendo hace un mes, en el inicio del mes pasado. Dice, óigalo también el sabio y aumentará su moraleja. Y estuvimos entendiendo qué era eso de la moraleja, ¿no? Lekaj, dijimos en hebreo, lekaj. Dijimos que es una enseñanza moral. ¿Sí? ¿Qué es una moraleja? Una enseñanza moral, sobre todo para este tiempo, ¿no? Donde sí que falta enseñanza moral, porque estamos viendo que falta muchísima moral en este tiempo. Entonces habla del sabio aumentando su moral. Lo que vemos es un decaimiento de la moral, ¿no? En este tiempo de la sociedad, del mundo, cómo decae la moral. Pero el sabio, los sabios que somos nosotros, porque nos llenamos de la sabiduría de lo alto, vamos aumentando nuestra moral, nuestra moraleja. Y dice acá, y el discernidor obtendrá estrategias. Y nos hablan de un discernidor. No sé cómo dice allí tu Biblia, ahí cómo dice el versículo 5 del capítulo 1. Dice, reciba dirección el entendido. Dice, escucha esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido. Ok, bueno. Aquí yo lo he traducido como discernidor. Dice, óigalo también el sabio, aumentará su moral, entendido, su moraleja. Y el discernidor, que creo que es lo que muchas Biblias traducen como entendido, que también que es correcto, ¿no? Sí, en discernidor. El entendido hay que obviamente comprender que debe entenderse, ¿no? El entendido debe entenderse desde el aspecto de aquel que tiene la capacidad de separar el bien del mal. Discernir. Eso es discernir. Navón, que es la palabra que aparece allí, es discernidor o entendido. Discernidor o entendido, un discernidor. Es el que tiene la capacidad de comprender, de saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Hoy vivimos en un mundo muy relativo, muy subjetivo. Entonces hoy lo bueno y lo malo quedan a discreción de la subjetividad de cada individuo. Entonces si para ese individuo algo es bueno, bueno, para él lo es y punto. Así para la palabra de Dios, así para Dios sea malo, pero para el individuo es bueno. Y por eso hoy cada persona se está autopercibiendo como quiera y se está autodesarrollando como quiera y pone sus propios parámetros y pone sus propios límites. Y hay gente que ya no tiene límites de ninguna clase y por eso vivimos en un mundo caído moralmente y gente sin discernimiento. Gente sin entendimiento, gente que no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, y cuando yo no sé diferenciar o cuando alguien no sabe diferenciar entre lo bueno y lo malo, ¿qué pasa? A lo bueno termina llamándolo malo y a lo malo terminará llamándolo bueno. Y ese es el peligro, amados hermanos.
Entonces, si yo tengo un frasco de una medicina, pero al otro lado, al lado de la medicina, tengo un frasco de veneno, con veneno. Entonces, en un frasco tengo medicina y en el otro frasco tengo veneno. Y si yo no sé diferenciar entre el frasco que contiene medicina y el frasco que contiene veneno, pues corro el riesgo que por equivocación tome el veneno creyendo que es la medicina. Y ese es el riesgo que vivimos hoy. Entonces, el discernidor o entendido tiene la capacidad de saber cuál es el frasco de la medicina que le servirá para su cuerpo, para aliviarlo, que le servirá para su salud, para mejorar su salud. Sabrá cuál es y también sabrá diferenciar el frasco de el veneno, el frasco que contiene de pronto el veneno. Y sabrá diferenciarlo y tomará la medicina para lo que es y el veneno para lo que es. Entonces, no, que el veneno es para combatir las plagas. Entonces resulta que tiene plaga, entonces va a tomar el frasco del veneno para combatir las plagas y la va a regar y va a usar ese frasco con el veneno y lo va a esparcir para combatir las plagas. Y la medicina la tomará para recuperar su salud. Pero si no sabe diferenciar y se le hace confuso y ya lo bueno es malo y lo malo es bueno y todo una mezcolanza, al no saber cuál es cuál y no poder diferenciarla, correrá el gravísimo riesgo de tomar el frasco de veneno y envenenarse. Como los niños, sí. Sí, les pasa lo mismo. Muchas veces los niños, ¿cuántos niños no han sido afectados por envenenamiento? Intoxicados. Se intoxican porque terminaron tomándose un frasco de veneno creyendo que era una gaseosa, creyendo que era un refresco. Sí, porque hay personas que envasan los venenos o el límpido en botellas o de agua o de gaseosa. Entonces un niño... Obviamente un niño, ¿no? Una persona adulta así con el olfato se guía, por lo menos, si es que, sí, pero los no sabe niños, leer. Por su inmadurez, claro. ¿Cuántos han terminado intoxicados, envenenados por eso? Sí. Entonces, ese es el riesgo, amados hermanos. Entonces, hoy se requiere mucho más que nosotros seamos entendidos, discernidores. Sobre todo en un mundo como en el que nos estamos moviendo, precisamente, que ya no diferencia entre lo bueno y lo malo. Y que al contrario, llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Entonces, cuando a lo malo se le empieza a llamar bueno, imagínese, cuando al veneno empezamos a llamarle que esto es bueno, me sirve, lo puedo tomar, lo puedo beber y tranquilo, con confianza, y me confío en eso y me termino convenciendo que ese veneno sí es bueno para mí y me lo termino tomando, habrá un daño letal. Y ese es el problema que vivimos en este mundo. Entonces, la palabra, lo que estamos entendiendo a través del libro de Proverbios, es que precisamente la palabra y el mandamiento del Señor ha sido dado para que el sabio aumente su moral. Para eso ha sido dado, ¿qué? El mandamiento de Dios. Para que el sabio aumente su moral, su moraleja, la aumente su valor moral y nos dé, ¿qué? Discernimiento. Y el discernidor obtendrá estrategias, es decir, sabrá conducirse, sabrá trazar las estrategias, sabrá trazar sus planes, sobre todo cuando la palabra que se usa acá, que es la palabra tajbulá, estrategia, que es comúnmente una estrategia de guerra, que eran las estrategias que se usaban, se trazaban antes de ir a una guerra. Por lo general, un ejército, cuando va a ir a la guerra, traza un plan de guerra, no se van a ciegas, no se van a tientas, llevan un plan de estrategia militar, un plan de guerra. Entonces vamos a entender un poco de esto del discernidor, de ser discernidores, de ser entendidos, sabiendo diferenciar lo bueno de lo malo. Mire lo que dice, vamos a ir acá, permíteme un momento, vamos a ir a Génesis. Vamos a ver a un nombre, vamos a ver el ejemplo de un hombre que tenía esta característica, que era discernidor, que era entendido. Tenía esto en
muy palpable, ¿sí? Era un nabón, como se dice en hebreo, ¿no? Nabón, ¿sí? Viene de bin, entendimiento, discernimiento, nabón. Entonces vamos a ir a Génesis, capítulo 41. Génesis, capítulo 41. En Génesis, capítulo 41, nos vamos a encontrar la historia del faraón. Recordemos que el faraón había tenido unos sueños que lo terminaron atormentando y los tuvo 2 veces, solamente que de forma diferente. En cuanto a las 7 vacas robustas que eran devoradas por 7 vacas que estaban desnutridas. Y también las espigas, ¿no? Que eran consumidas por unas espigas muy lindas, muy bellas, gruesas, abundantes, por unas espigas feas. Entonces, él queda atormentado por este sueño y manda a llamar a todos sus consejeros, a todos sus sabios, a sus magos y todo esto, para que alguien le diga qué significa el sueño. Y precisamente ninguno de ellos ninguno de los que fue consultado pudo realmente decirle a él el significado. Entonces, al faraón le dicen, bueno, hay un hombre que es hebreo, es un hebreo. Solamente que ese hombre está en la cárcel. Y ese hombre dicen las malas lenguas, que interpreta sueños. Pues el faraón verá si lo manda a llamar y lo llamamos, porque eso es lo que comentan, que este hombre interpreta y que es muy acertado. Y estamos hablando entonces ¿de quién? De Yosef, de José, Yosef. Todos conocemos la historia de cómo Yosef fue vendido por sus hermanos, luego fue trasladado allí a Egipto y fue puesto como esclavo al servicio de un oficial del faraón y luego acusado falsamente de intento de violación a la mujer de faraón y terminó en la cárcel. Y allá estaba Yosef, aquel hombre. Y dice la palabra que entonces mandaron a llamar a Yosef para que se presentara delante del faraón, para que estuviera en presencia del hombre más poderoso de la tierra en aquel momento. Y así fue. Entonces, cuando Yosef supo acerca del sueño del faraón, le dio la interpretación. Y la interpretación era una advertencia, y como se repitió 2 veces el sueño, se significaba que la cosa era firme de parte de Dios, porque recuerde que cuando en la Biblia se dan 2 veces, la cuestión va firme, va firme. Y por eso Yosef le dice, y el hecho que lo haya tenido 2 veces, significa que el asunto es firme delante de Dios. Va a haber 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto y todos sus alrededores. 7 años de gran prosperidad y de abundancia. Y esos años son los que hay que aprovechar para recoger en los almacenes, para recaudar y todo eso, porque después de esos 7 años van a venir 7 años terribles, de gran hambre, calamitosos. Pero el Señor, el eterno Dios, está teniendo misericordia, está advirtiendo al faraón lo que viene. Y como usted es el hombre más poderoso y es el gobernante prácticamente de la tierra, entonces usted está que pueda tomar medidas. Y eso es lo que hace. Y precisamente, faraón está allí absorto, anonadado, escuchando a Yosef. Entonces, Yosef no solamente le dice lo que debe hacer, porque le dice todo lo que él debe hacer, como por ejemplo, quintar la tierra, que es recoger el 20% de todo lo producido y almacenarlo. Eso es quintar, ¿no? Eso significa ahorrar, ¿no? Mire que en la Biblia nos habla del principio del ahorro, que eso es muy necesario. A veces nosotros queremos gastárnoslo todo de un tacazo, a veces en cosas hasta innecesarias, porque como que estamos tan metidos en este mundo, amados hermanos, que necesitamos consumir. Y si no consumimos, entonces nos sentimos mal. Y muchas veces compramos y terminamos malgastando el dinero y comprando cosas
que no son necesarias, que no sirven, que es mejor haber ahorrado ese dinero y aprovechar los tiempos como se acostumbra precisamente a raíz del sueño del faraón. La gente acostumbra a decir, no, las vacas gordas. Ajá. Hay que aprovechar el tiempo de las vacas gordas, dice la gente, ¿no? Ujú. Muchas veces precisamente en alusión a esto. Entonces, ahorrar, entonces quintar la tierra, quinte la tierra. Quintar la tierra es la quinta parte, se refiere al 20%. Ahorre todo el 20% de todas las cosechas. Todo esto se debe almacenar. Todo lo que se recoja, el 20% debe quedar almacenado. Si se almacena esto día tras día, meses tras meses, durante todos los 7 años, vamos a tener allí una buena reserva para que cuando vengan los años de las vacas flacas, de las vacas desnutridas, pueda haber allí la oportunidad de que el pueblo sobreviva y no perezca. Entonces le dijo lo que debía hacer. O sea, no solamente le interpretó el sueño, Sino que le dio de una vez. sino que de una vez le dijo lo que debía hacer. Imagínense, le está diciendo al gobernante del imperio más poderoso en aquel momento, no solamente la interpretación, sino lo que él debe hacer. Y cuando él le dice lo que debe hacer, le dice también Yosef a quién tiene que poner allí al frente. O sea, en pocas palabras dijo, no es usted faraón el indicado para hacer esto. Obviamente. Para hacer esto, usted debe tomar a un hombre. Y ahí está, Génesis 41:33. Veámoslo. Génesis 41:33. Génesis 41:33. Dice, y ahora provéase Faraón de un hombre discernidor, entendido, discernidor, Navón, discernidor, entendido y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Esto es algo tremendo, amados hermanos, porque ¿quién estaba sobre la tierra de Egipto? El faraón. Pues el faraón. En pocas palabras está diciendo, usted necesita de verdad un hombre que sepa hacer esto, que puede hacer esto. Usted es el gobernante, pero usted ni siquiera tiene la capacidad para hacer esto. Se necesita de un hombre discernidor y sabio. Y esto es un principio, amados hermanos, de todo lo que tiene que ver con la administración. Y no solamente la administración, estamos hablando no solamente de la administración de un gobierno, de una nación, sino que de esta misma manera se administra la casa. Y cada persona, cada cabeza, cada sacerdote de la casa debe ser un discernidor, un entendido y sabio. Por lo general, el discernidor va de la mano del sabio. O sea, la sabiduría va de la mano del discernimiento. Siempre están allí unidas. Y esto, amados hermanos, nos está hablando precisamente de la necesidad que se da en casa y en familia, que haya discernimiento, y esto es algo sobre todo que deben desarrollar los varones, las cabezas de las casas. Yo no estoy diciendo que los demás no lo tengan, que la mujer no tenga, pero el varón debe tener suficiente discernimiento, esa capacidad para poder diferenciar lo malo de lo bueno, porque al fin y al cabo somos nosotros los protectores de nuestra casa, de nuestra familia, y es a nosotros a quien se nos ha legado precisamente como cabezas la protección de nuestra casa, la protección de nuestra familia. Y hoy por hoy se requiere, amados hermanos, que tengamos ese discernimiento, ese entendimiento, para que nosotros y nuestra familia no caiga en lo que está cayendo este mundo, en la autodestrucción. Mire que el mundo está yendo hacia la debacle y es una destrucción terrible hacia la que va el mundo. Es la autodestrucción. Si pensamos que nos vamos a autodestruir a punta de bombas nucleares, amados hermanos, en realidad la autodestrucción está en camino ya, de acuerdo a esa ideología que se está desarrollando
en este tiempo. Y esto es lo que realmente nos va a llevar a nosotros, o al ser humano más bien. Sí, al ser humano, a nosotros no. No. Al ser humano, al hombre común, al natural, al que no tiene discernimiento, al que no tiene de Dios. Porque es que la sabiduría y el discernimiento vienen de parte de Dios. Vienen de Él. Por eso en la Biblia se nos habla, el apóstol Santiago, el apóstol Jacob lo habla, y habla precisamente que nosotros tenemos una sabiduría, pero no la sabiduría terrenal, no la sabiduría bestial, como la llama él, diabólica, sino la sabiduría celestial, la sabiduría divina, la que viene de arriba, porque hay cosas que el hombre natural llama sabiduría acá, y que no tienen nada de sabiduría, no tienen nada de sabio. Así que se requiere que nosotros seamos discernidores, seamos entendidos, seamos sabios, para administrar correctamente nuestra familia, que cuando vengan los tiempos difíciles, nuestra familia esté fuerte para poderlos enfrentar. Porque van a venir, amados hermanos, momentos fuertes. Hoy estamos en los momentos, digamos, de las vacas abundantes, de las vacas robustas. Y damos gracias al Señor porque el Señor está bendiciendo. Y no estoy hablando de dinero en este momento. No estoy hablando de economía, no estoy hablando de lo material, estoy hablando de lo espiritual. Estamos en el tiempo en donde tenemos la gran oportunidad de llenarnos, de engordarnos, de alimentarnos de la palabra. Depósito de palabra. De tener depósito, sí. Granero, y cuando tenemos ese depósito, pues vamos ahorrando depósito, vamos teniendo un buen granero de palabra, amados hermanos, porque llegará el momento en que vendrá tiempo difícil, tiempo complejo, y nosotros tenemos que estar preparados para cuando llegue ese momento. Ahí empezaremos a sacar del depósito. Claro, de lo que tenemos. De donde tenemos, de lo que hemos llenado, de eso que hemos guardado. Pero si no nos preocupamos por llenar nuestros depósitos espirituales, llenarlos de la palabra, llenarlos verdaderamente con lo que es. Mirar a ver con qué tenemos llenados nuestros depósitos. De pronto los tenemos llenos de una cantidad de cosas que no sirven. Entonces hay que empezar a vaciar todos esos depósitos para hacer lugar, para meter en el depósito lo verdadero, que es la palabra. Allí es donde voy a guardarla, voy a almacenar, voy a estar almacenando la palabra, la palabra, la palabra. Amados hermanos. Entonces dice él a Faraón, le dice: ahora provéase Faraón de un hombre discernidor y sabio, un hombre entendido y sabio, un hombre que sabe diferenciar lo bueno de lo malo, que no se está dejando engañar por este mundo, que este mundo va tras de eso, a llamar a lo malo bueno. Y se ha vuelto un mundo tóxico, terriblemente. Y dice, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Y el faraón debe tomar medidas para nombrar supervisores. Mire, le sigue diciendo qué es lo que debe hacer. Lo llamaron para que interpretara un sueño y no se quedó solamente en interpretación. Le interpretó y le está diciendo qué debe hacer, a quién debe poner y qué medidas debe tomar. Nombrar supervisores en toda la tierra y organizar la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Entonces, ¿en dónde es que nosotros organizamos nuestra vida? En la abundancia. En los tiempos, en los momentos de la abundancia. Y este es un tiempo de abundancia espiritual. Sí, abundancia de porque por ningún lado nos están persiguiendo, sí, amén, hasta el momento. Pero como van las cosas del mundo cada día, recuerde que eso es lo que es Egipto, ¿no? Encerrar, encerrar, encerrar. Entonces nos van encerrando. Claro. Entonces estamos encerrando. Entonces ya llegará un momento en donde vamos a tener que entonces empezar a usar el depósito. Y dice el versículo 35, todo el alimento de esos años buenos que vienen debe almacenarse y recogerse el grano bajo la autoridad del faraón como alimento para ser almacenado en las ciudades. Ese alimento debe ser la reserva para la tierra, para el país, para la nación, para los 7 años de hambre que vendrán sobre la tierra de Egipto, para que el país, la nación, no muera de hambre. Tremendo eso. O sea, un discernidor no va a permitir que su familia muera de hambre.
Recuerde, por eso dice, el discernidor trazará ¿qué? Estrategias. Qué duro. ¿Era o no Yosef un discernidor? Porque traza estrategias. O sea, el discernidor trazará, tendrá capacidad de trazar ¿qué? Estrategia. Lo dice Proverbios capítulo 1, versículo 5. Estrategias. ¿Qué estrategia voy a trazar para mi familia? ¿Qué estrategia voy a trazar para mi casa? Nosotros tenemos que volver estrategas, amados hermanos. Ay, pero qué pesar cuando uno ve que hay unas cabezas que conocen la palabra, pero que no tienen ningún interés porque la familia venga al Señor, aprenda. De ahí es que uno se azara tanto, se angustia tanto, uno quisiera como realmente que discernieran la palabra para poder entrar en estrategias. No, esto es lo que voy a hacer contra viento y marea. Yo no voy a dejar de llevar mis hijos al Shabbat contra viento y marea, porque ahí en la academia con otros niños de la palabra se va a nutrir, más los tiempos en nuestra casa, pero por nada del mundo. O sea, sí me toca hacer lo que tenga que hacer, pero yo esos hijos míos los voy a llevar al conocimiento de la palabra con mi ejemplo, con mi testimonio, llevándolos para que ellos puedan estar allí, conectándolos. Yo me quedo muy, muy impactada con esas familias que conectan los niños todos los Shabbat. Es que son, y hacen sus tareas, entregan sus cosas, porque tienen esa estrategia definida, porque saben que están llenando depósitos. Eso es lo que tienen que hacer. Pero también muy duro cuando uno ve cabezas que no, una frescura, como que, vean, vienen los tiempos malos y tus niños están creciendo sin el conocimiento y tu vida, tu esposa, están ahí como a la deriva y no pasa nada. Entonces, sí, esa palabra es muy impactante y también es muy desafiante, ¿no? Así es. Sí, y es que la Biblia nos advierte que vendrán tiempos peligrosos. O sea, la palabra nos está advirtiendo, de hecho el apóstol Pablo lo dice, ¿no? Porque vendrán tiempos peligrosos. Uy, sí. Entonces sí van a venir esos tiempos. Y por eso tenemos que prepararnos y hacer la reserva ahora y trazar las estrategias. Y el discernidor es el que tiene la capacidad de estratégica. El discernidor es el que tiene la capacidad de trazar la estrategia, el plan para su casa, para su vida, para su familia. Como decía mi esposa. Ay, sí. ¿Cómo es posible que estamos ahora en la abundancia? Entonces, como estamos en el tiempo de la abundancia, es decir, en el tiempo bueno, donde no tenemos que sacar de la reserva, y estoy hablando todo en sentido espiritual. Claro. ¿Sí? Entonces no le damos la trascendencia, por ejemplo, como decía mi esposa, a las cosas de Dios. Sí. El Shabbat lo cambiamos y lo negociamos por otras cosas. A nuestros hijos no, lo tengo que llevar al cumpleaños de fulano, del niño, del amiguito que está cumpliendo años, o él mismo, o lo tengo que llevar a la academia. No pueden hacer eso otro día. Listo, que su hijo, que su hija, que sea, cumplió años en Shabbat. Al otro día le puede hacer su fiestica. Sí. De hecho, usted le enseña a su hijo a decirle, no, hijo, vamos a ir. No se negocia. Qué bendición que estás en Shabbat. Y vamos a ir a la casa de nuestro Padre, y vamos a ir allá, y vamos a dar gracias por tu vida, y vamos a dar, y mañana te hacemos la reunión, y le enseñamos. Entonces nuestros hijos, uy, sí, papá, sí, mamá, a mí me gusta porque en la congregación los papás están llevando, inclusive llevan las cosas para que los niños compartan después de sus clases, un momento, y uno entrega a esos niños a la bendición del Señor, y están ahí en el tiempo de Shabbat. Sí. Sí, hay papás que nos han dicho, mi hijo hoy está cumpliendo años, mi hija, ¿será que en medio de los niños pues le puedo llevar alguito para que compartan al final y todo? Claro, traigan y todo, y se le da esa trascendencia, o lo cambiamos, no, que una salidita, no, que es que vamos a ir al almacén, vamos a ir a comprar esto, o que vamos a ir aquí, o vamos a ir a ver esto, o vamos a ir a la academia porque tiene esto, lo otro. Amados hermanos, entonces les enseñamos a nuestros hijos muchas veces a negociar, a cambiar. Y cuando ya esos chicos ya esos niños se vuelven jovencitos, entonces empiezan, no quiere venir, no hay que empujarlo, ¿qué hago, pastora? Y pues yo digo, pero si es que nunca, o sea, no lo hizo. No lo hicieron de niños, no les inculcaron en los años de abundancia. Exacto. No les inculcaron
entonces luego es difícil. Ajá. Entonces nosotros tenemos que trazar estrategias. Obviamente, ¿sí? Si hay siempre la cabeza de una familia debe ser el estratega. Ujú. La cabeza de la familia debe ser quien Claro. tenga el discernimiento. Que se levante y diga, bueno, hoy Porque es el día. quien tiene la autoridad. Vamos, o sea, eso no es, o sea, no es si usted quiere, es que vamos. De hecho, también, bueno, está la otra parte, ¿no? Que me gozo mucho cuando sé que inclusive hay familias que por la distancia viven muy, muy al norte, pues dicen, uno dice, ve, les queda lejos, pero están aquí. No faltan nunca, se transportan en el transporte público, pueden estar hora y media y están en el transporte público y uno los ve aquí y uno sí empieza a ver, Carlos, que esos niños se van levantando diferente. Sí. Eso sí es verdad. Empiezan a llenarse, esos niños que se van llenando y se van llenando y se van llenando de la palabra del Señor y uno los ve tan pequeños, uno discierne su espiritualidad estando Así tan es. pequeños. Así es. También me gozo con eso. Esa es la verdad, esa es la realidad. Y de verdad, sí. Pero tienen padres que son estratégicos. Claro. Eso es verdad. Entonces, por eso dice, él le empieza a decir todo lo que debe hacerse, ¿no? Cómo deben quedar las reservas para que cuando vengan esos 7 años de hambre, la tierra de Egipto no muera de hambre. Y es que el discernidor, amados hermanos, tiene la capacidad de establecer estrategias de tal manera que no muera de hambre él y su casa. Claro. Y eso es un discernidor, un entendido. Eso es un entendido. Entonces, el libro de Proverbios está dirigido a eso. O sea, el mandamiento da sabiduría al sabio y da entendimiento, ¿sí? Da discernimiento a la persona. ¿Para qué? Para que pueda trazar buenas estrategias. De eso se trata. Y por eso sigue diciendo acá, y el plan agradó al faraón y a toda su corte. Y el faraón les dijo a sus cortesanos, ¿podremos hallar a otro como él? Un hombre en quien está el espíritu de Elohim. Imagínese un hombre impío, Faraón, pagano, que era visto por el pueblo como el dios de ellos, porque los faraones se veían a sí mismos como dioses sobre la tierra. Y él dice, ¿habrá alguien, podremos hallar en toda la tierra a un hombre como este? Y señala a Yosef, en quien está el espíritu de Elohim, el espíritu de Dios. Amados hermanos, un discernidor tiene el espíritu de Dios. Es que precisamente por eso es discernidor, porque tiene el espíritu de Dios. Es que una de las evidencias de tener el espíritu de Dios precisamente está en que tenemos la capacidad de discernir, la capacidad de entender. Es que el discernimiento tiene que ver también con ese entendimiento y con esa astucia para poder trazar, y digo astucia en el buen sentido de la palabra, trazar los planes, porque es que vivimos en un mundo que también usa de mucha astucia, pero desde lo malo. Para nosotros poder ir contracorriente, porque es que nosotros somos contracorriente. Y por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que estar investidos del Espíritu de Dios. Y mire el testimonio tan tremendo que da un hombre pagano e impío acerca de Yosef. El hombre que tenía el Espíritu de Dios. ¿Tenemos nosotros el Espíritu de Dios verdaderamente? Nuestros planes van dirigidos verdaderamente por el Señor. Son planes que tienen un discernimiento verdadero, son conforme a la palabra de Dios. Todo lo que hacemos, todo lo que trazamos, todo en lo que nos involucramos nosotros como personas y con nuestra casa está realmente basado en la voluntad del eterno Dios. Porque es que el enemigo también es estratega. Y como el enemigo sabe que está en una continua batalla, también traza sus estrategias. Y muchas veces por eso vemos cómo las estrategias del enemigo son llevadas a cabo y a muchos cayendo. Y eso hace que se vaya perdiendo su familia. Claro. Entonces cayó la cabeza,
Y se llevó por delante a su esposa, a sus hijos, su casa, su familia, a todos los que están allí. Y a veces ni se dan cuenta. Es que ya iba Y a a veces decir son eso. sido y se fueron. Ya iba a decir eso, o sea, es que hay que pedir el discernimiento, primero para que nosotros entendamos que nuestro contexto y nuestros malos hábitos no nos van a dejar poder entender esa palabra de esa manera para que podamos realmente ayudar a nuestra familia, ¿sí? Entonces hay que pedirle al Señor ese discernimiento de nosotros mismos, como que nos podamos ubicar en el rol, ¿sí? Cada uno ubicado en el rol traza la estrategia y eso se vuelve una bendición para la familia y para cada uno de nosotros. Así es. A mí me ha pasado como Tremendo. pastor y es muy triste para uno ver algunos casos, sí, porque se registran casos dentro de la congregación de personas que no han querido ser guiadas por el Espíritu de Dios y su discernimiento se ha cerrado, se ha bloqueado, han quedado sin discernimiento y el enemigo ha puesto la trampa, el enemigo puso la estrategia. ¿Por qué? Porque por eso me gusta mucho como lo dice Proverbios capítulo 1, precisamente, permítame, dice así, óigalo también, hablando del mandamiento, ¿no? Óigalo también, el sabio aumentará su moral y el discernidor obtendrá estrategias. Y recuerda que son las estrategias, los planes, las estrategias de guerra, de lucha. Entonces, muchas veces, amados hermanos, es triste para mí como pastor y obviamente ver ciertas situaciones, sí, porque duele el corazón, cómo el enemigo trazó su estrategia. Y uno espera que la persona, que el creyente, realmente tenga el discernimiento, la guía del Espíritu del Señor. Por eso, que tenga el Espíritu de Dios y tenga el discernimiento para no dejarse atrapar por la estrategia del enemigo. Y el problema es que caen redonditos. Y pasan los años. A la estrategia del enemigo. No. Y están dentro de esa caída y el enemigo está allí y no, como que no entienden. No. Y como que no son conscientes que el enemigo le puso una estrategia y el enemigo lo hizo caer y cayó en la trampa y van perdiendo su vida espiritual, van perdiendo su familia, su esposa, sus hijos, su familia, y es una cosa allí, y uno dice, ¿cuándo se van a dar cuenta? Y muchas veces hasta uno lo está confrontando. No. A mí me ha tocado, no, yo estoy bien, pastor, no, todo está bien, no, sí. Y uno se está viendo cómo se le está desmoronando todo, cómo el enemigo lo tiene rodeado, cómo el enemigo lo está destruyendo. No, pastor, no. No pasa nada. No pasa, no, yo estoy súper. Pero ¿cómo así no estás viendo que el enemigo te está derrotando, el enemigo te tiene rodeado, trazó la estrategia del enemigo y está allí trayendo destrucción? No, todo bien. Como dijo un personaje aquí en Colombia. Prácticamente, no, pastor, usted siga predicando así, pero mi hábito evangélico de toda la vida siempre me ha conducido esa. Muy buena la palabra, poderosa la palabra. Qué palabra tan tremenda, gloria a Dios, aleluya, pero mi hábito evangélico siempre me ha llevado para acá, o mi hábito de la casa, o mi cultura familiar, porque acaba de decir que es contracultura, porque eso dice la palabra. Sí. La palabra del Señor dice que el evangelio es contracultura, pero ¿cuál es su contracultura? Pues el diseño del que usted y yo venimos, ¿no? Entonces, ¿qué de lo que yo tengo de la casa, de esa cultura, me está dañando mi contexto, el contexto bíblico real? Poderosa palabra, qué tremenda palabra. No, es que en esa iglesia una palabra y uno se encuentra con la persona lo mismo y el enemigo ahí los tiene con los tentáculos y años tras años la persona no ha descansado, siguen las mismas luchas. Y uno dice, Dios mío, por favor, darles discernimiento, porque es que en realidad uno ora por ellos así, ¿cierto? Esa palabra, discernimiento. Así es. Y por eso, después de que el faraón dice, ¿dónde vamos a hallar a otro hombre en quien esté el espíritu de Elohim? Dice el versículo 39, de modo que el faraón le dijo a Yosef, siendo que Elohim te ha dado a conocer todo esto, mira lo que dice él, no hay discernidor ni sabio como tú. No hay discernidor. O sea, quiero decirte, Yosef, que en toda
la tierra y en todo este vasto imperio, no hay un discernidor como tú. No lo hay, ni sabio como tú. Por tanto, tú estarás a cargo de mi corte, y por tus órdenes se dejará llevar todo mi pueblo. Solamente con relación al trono seré superior a ti. Con relación al trono, o sea, solamente lo que nos va a diferenciar es que yo soy el faraón, pero usted es el que va a gobernar. Tremendo, tremendo. O sea, se hizo un lado, el faraón prácticamente se hizo un lado. Usted es el que va a gobernar. Todo el pueblo, la nación, la corte, todo. Hasta mi casa. Usted la va a gobernar. En el trono yo estaré por encima suyo. Claro. Eso será. Voy a estar por encima, solo así. Pero todo se hará conforme a sus órdenes. Y el faraón le dijo además a Yosef, mira, te pongo a cargo de toda la tierra de Egipto. Y quitándose de la mano el anillo de firmar. Mire que no dijo, tráiganle un nuevo anillo o otro anillo. No. Se quitó de la mano, o sea, se quitó su propio anillo, que era el anillo del sello, real. El anillo real, y dice acá, y quitándose de la mano el anillo real, lo colocó en la mano. El faraón se lo puso en la mano a Yosef. O sea, entendamos esto, ni siquiera le mandó a que le hiciera un anillo. Háganle un anillo a Yosef. No, mi anillo, el mío se lo doy a usted. Wow. Y es que así son las bendiciones de Dios. Cuando nosotros aprendemos a tener discernimiento, y es por la palabra, por eso el libro de Proverbios está basado en esto, que el que atiende el mandamiento adquiere sabiduría, ¿y qué? Y discernimiento. Mire lo que es vivir conforme al mandamiento de Dios, a la Torá de Dios. Por eso es que el enemigo, la estrategia del enemigo, ¿cuál es? Hacerle creer a usted que la Torá ya está abolida. Que eso no. Que la Torá era para el pueblo judío, eso de los judíos, lo están judaizando. Cuidado, le están hablando de la Torá. Mucho cuidado, no vaya a caer de la gracia. Lo van a hacer caer de la gracia. Y esa es la estrategia, porque el enemigo es estratega. Y esta es la estrategia que él ha trazado. Hacerles creer a muchas personas que vivir conforme a la Torá y a los mandamientos de la Torá es judaizarse, que eso incluso hace hasta pecaminoso, que quien guarda la Torá está cayendo de la gracia de Dios y hasta se va a condenar y va a terminar en maldición. Dicen la maldición de la ley. La maldición de la ley, sí. Hablan de todo eso. Esa es la estrategia del enemigo. Y con esa estrategia el enemigo ha hecho caer a muchísimos porque no tienen discernimiento. No lo tienen. Entonces, nosotros debemos entender que por eso el enemigo quiere atacar todo eso, porque precisamente Proverbios va a eso. O sea, atiende, hijo mío, mi Torá. Escucha mi Torá y atiéndela, guárdala. Atiende su consejo, atiende su instrucción, atiende el mandamiento de mi Torá. Porque eso te dará ¿qué? Hará que el sabio sea más sabio. Tendrá mayor capacidad el sabio y le dará mayor discernimiento, mayor entendimiento para trazar buenos planes, para trazar buenas estrategias. Claro, entonces el enemigo ha logrado esto, porque si nosotros guardamos el mandamiento de Dios, nosotros vamos a tener suficiente discernimiento. Porque cuando nosotros guardamos el mandamiento de Dios, el Espíritu de Dios está obrando en nosotros y está colocando la Torá en nuestro corazón. Y eso hace que nosotros, al tener la Torá del eterno Dios, por medio del Espíritu que la está grabando, vamos a ser sabios y vamos a ser entendidos, discernidores. Así el enemigo entonces no podrá ganarnos la partida. La guerra, la batalla, no podrá ser ganada por él. Entonces, lo que sucederá es que vendrán todas las bendiciones. Mire, el mismo faraón se quita y eso es lo que hace el eterno Dios. Cuando nosotros vivimos conforme a su palabra y tenemos el entendimiento, el discernimiento necesario, de acuerdo a la palabra, el mismo Señor nos entrega su bendición. Es que la entrega del anillo no era cualquier cosa.
Era el anillo real con el que se firmaban todos los convenios, todos los contratos y todas las órdenes, todos los decretos, todas las leyes. Y por eso dice acá, y quitándose de la mano el anillo real, el faraón se lo puso en la mano a Yosef y lo hizo vestir de ropa de lino fino y le puso una cadena de oro en el cuello. Lo hizo montar en la carroza de su segundo en mando y gritaban delante de él, ¡abran paso! De esta manera lo puso a cargo de toda la tierra de Egipto. ¡Abran paso! ¿Qué es lo otro que sucede? Se abre caminos donde no lo hay. Cuando nosotros aprendemos a tener el discernimiento del Señor, el Señor empieza a abrir unas puertas y empieza a abrir unos caminos enormes, tremendos, poderosos. Empezamos a ver cómo el mar se abre enfrente de nosotros, cómo el río se abre enfrente de nosotros. Y el Señor va trazando un surco y va trazando una senda y un camino donde no lo hay. Israel caminó en el desierto donde no había caminos. Israel estuvo en el desierto por donde no había sendas, por ahí lo llevó el Señor y le abrió. En cada paso les abrió camino y por ahí los llevó y ellos anduvieron por eso en esa bendición. ¡Abran paso! Cuando nosotros tenemos el discernimiento, cuando la palabra mora en nosotros, cuando la Torá realmente llega a nosotros, nuestro nivel de sabiduría aumenta, nuestro nivel de entendimiento, de discernimiento aumenta, nuestras estrategias de vida que nosotros vamos a usar para nuestra vida y para nuestra casa van a ser estrategias verdaderas, gloriosas, que redundarán ¿en qué? En abran paso. Se abrirá paso. Veremos la bendición del eterno Dios. Pero no podemos pretender la bendición del eterno si nosotros no nos humillamos ante Él y permitimos que su palabra sea puesta en nosotros, sea escrita en nosotros. Difícilmente vamos a vivir en la bendición del Señor si no se clava en nosotros la palabra de Él. Si esa palabra no está escrita en nosotros. Entonces el mismo Dios, el Rey del universo, ordenará la bendición sobre nosotros. Abran paso. Abran paso. Y de esta manera lo puso a cargo de todo la región, de toda la tierra de Egipto. Y nosotros podremos estar a cargo de nuestra casa, de nuestra familia con la bendición. Y el faraón nuestra dijo tierra. A Yosef, yo soy el faraón. Sin embargo, sin ti, nadie levantará una mano ni un pie en toda la tierra de Egipto. Wow. Aunque yo soy el faraón, la gente se va a mover es por ti. La gente se va a mover es de acuerdo a tu voluntad. Tremendo. Y esa es la bendición. Porque el Señor empieza a traer bendición sobre nosotros y esto significa que nos da autoridad. ¿Qué le dio entonces acá el faraón a Yosef? Autoridad. Nosotros tenemos autoridad. El Señor dijo, aquí yo les doy autoridad a ustedes. Pero ¿cómo es posible que el enemigo nos esté ganando una y otra y otra y otra? ¿Dónde está nuestra autoridad? Si nosotros tenemos la autoridad de Dios, ¿cómo es posible que el enemigo trace toda su estrategia y nosotros caemos redonditos en ella? Nos vamos de bruces ante la estrategia del enemigo. Entonces tenemos que revisar si verdaderamente en nosotros hay ese celo por la palabra de Dios, por sus mandamientos, por vivir conforme a esto. Y esto no solamente pasó con José. Mire lo que dice Deuteronomio 1:12. Veamos lo que dice Deuteronomio. Deuteronomio 1:12. Mire lo que habló Moshe, el pueblo. Dijo Moshe allí. Deuteronomio capítulo 1, versículo 12. ¿Cómo puedo llevar yo solo la carga que son ustedes y el peso que son y su contienda? O sea, ¿cómo puedo hacer esto yo solo? Versículo 13. Consigan de entre ustedes, de sus tribus, hombres sabios, discernidores y conocedores, para que yo los establezca como cabeza sobre ustedes.
¿quiénes son los que son puestos como cabeza? Los hombres sabios, discernidores. Mire que siempre se habla de eso, ¿no? Sabiduría, discernimiento. Sabiduría, discernimiento. Entonces Moshe, el profeta, les dice a Israel, de entre todas sus tribus, entre todas las tribus, busquen a los hombres que sean sabios y discernidores. A esos los voy a establecer como cabeza. Y nosotros somos llamados a ser cabeza. Entonces cuando se dice, eso nos gusta, ¿no? Porque en el contexto evangélico, en el contexto del cristianismo tradicional, somos muy eufóricos muchas veces, ¿no? Así, ¿no? ¿Cuántos son cabeza? Amén. Sí. ¿Cuántos son cabeza? Amén. Y lo gritan. Sí, lo creen, amén, lo creo, lo profetizo, lo Arrebato. declaro. Soy cabeza, amén. Y estarán arriba y no abajo, serán cabeza y no cola. Amén, 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 así es, sí lo creo. ¿Pero qué significa ser cabeza? Sí, cabeza. Aleluya, sí, cabeza, estar arriba. Y sí, ¿y cómo estamos allá arriba? ¿Cómo llegamos a ser cabeza? Es que esas son las preguntas. Yosef llegó a ser la cabeza de todo Egipto. Claro, ¿y cómo se llega? ¿Cómo llegó a ser cabeza de allá, de Egipto? Ahora Moshe dice, sobre ustedes voy a colocar a las cabezas, a los principales. Pero ¿quiénes serán? Los sabios y los discernidores. Los que tengan sabiduría y discernimiento. Entonces, si nosotros queremos llegar a ser cabeza, pues tenemos que ser sabios y entendidos, discernidores. Y para ello debemos prestar completa atención a la Torá, a sus mandamientos. Escucha, hijo mío, el consejo. Escucha, hijo mío, mi Torá, mis mandamientos. De eso se trata, amados hermanos. Mire lo que dice Deuteronomio 4:5. Veamos ahí, rápidamente. Deuteronomio 4:5. Deuteronomio capítulo 4, versículo 5. Mire lo que dice Deuteronomio 4:5 en adelante. Dice, miren, yo les he enseñado estatutos y decretos conforme me enseñó Yahweh mi Dios. Esa era una bendición. Por eso el profeta Moshe fue lo que fue. Porque siempre su interés fue enseñar exactamente lo que le enseñó el Eterno Dios. No ponerse a inventar. Porque eso es lo que vemos hoy. Muchos predicadores, pero que se inventan sus propias cosas. Conforme me enseñó Yahweh mi Dios. Para que hagan así en medio de la tierra donde ustedes van para poseerla. Entonces, así como Yahweh me enseñó, yo les enseñé a ustedes, y así deben hacer ustedes. Y ustedes deben enseñar de esa manera. Por tanto, mire lo que dice allí. ¿Qué le enseñó el Señor? Estatutos y ¿qué? Y decretos. Entonces, ¿qué hay que hacer con los estatutos y decretos que vienen del Señor, que están en su Torá? Versículo 6. Obsérvenlos y practíquenlos, pues se constituyen en su sabiduría y en su discernimiento a la vista de las naciones. O sea que lo que es nuestra sabiduría y discernimiento son los estatutos y decretos de Dios. Ok. O sea que la Torá es la que contiene los estatutos, los decretos, los mandamientos del Eterno Dios. Esos estatutos y decretos que están en la Torá son nuestra sabiduría y nuestro discernimiento. Es de allí donde debemos tomar. No podemos pretender buscar sabiduría de lo alto, sabiduría gloriosa, sabiduría celestial en las cosas del mundo. No podemos pretender buscar sabiduría en las enseñanzas del mundo, en lo que el mundo quiere darnos. Eso no se trata de una sabiduría, de unas enseñanzas de positivismo, de que las cosas van a salir bien y de hablar bonito y buscarse algunas palabras bonitas. No. Esta sabiduría está en la palabra. De hecho, la palabra, cuando es dada, muchos por eso dicen, uy, dura es la palabra, qué dura palabra.
Ujú. Porque hoy estamos llenos de eso, ¿no? De puro positivismo. Y eso abunda hoy, eso Uy, sí. como que se ha vuelto la moda y es lo que el enemigo está usando Ujú. para destruir, querer destruir la palabra, aunque la palabra jamás será destruida, pero sí destruirla en el corazón de las Claro, personas. claro. La palabra como tal no es destruida, permanecerá para siempre, es eterna, sino que destruye la palabra en el corazón, destruye sus corazones. Obsérvenlos, esos estatutos y decretos, obsérvenlos, practíquenlos, pues se constituyen en su sabiduría y su discernimiento a la vista de las naciones. Ahí está, el discernimiento. Las cuales tendrán noticia de todos estos estatutos y dirán, en verdad, esta gran nación es un pueblo sabio y discernidor. Ujú. ¡Wow! Un pueblo sabio y que sabe qué? Discernir. ¿Qué tiene qué? Discernimiento. Pues ¿cuál nación grande hay que tenga dioses tan cercanos así, Ujú. como lo está Yahweh nuestro Dios, Cada vez siempre que más. nosotros lo invocamos? ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estos estatutos y decretos tan justos como toda la Torá que hoy pongo ante ustedes? ¿Qué nación hay tan grande que tenga estatutos y decretos tan justos como toda la Torá que hoy pongo ante ustedes? Por tanto, guárdate a ti mismo y guarda mucho tu alma. Guárdate de ti mismo y guarda mucho tu alma. El mayor peligro de nuestra alma somos nosotros mismos. El amigo mismo. Nosotros, sí, Ujú. literalmente sí, durmiendo con el enemigo, viviendo con el enemigo. Nosotros somos el más grande enemigo Sí. de nuestra alma. Lo Por eso el dijo, Señor dice, el amigo mismo. guárdense de ustedes mismos, guárdate de ti mismo, guárdate de ti mismo y guarda mucho tu alma. Porque nuestras decisiones son las que provocan las lesiones para nuestra alma, las dificultades para nuestra alma, traen la miseria, trae esas situaciones tan terribles para nuestra alma. Y luego nos estamos quejando. Y luego estamos diciendo, ¿pero por qué, Señor? Porque no nos guardamos de nosotros mismos, porque nos desenfrenamos en nuestros deseos, porque nos dejamos llevar por las cosas pasionales O de porque este nos mundo. creemos más buenos que Dios, que también, Ujú. porque ese de, Sí. de desenfrenarse, entonces la gente Sí. dice, no, yo no me desenfreno, me voy por Ah, las no, no. corrientes de ese mundo. Esa No, es yo peor, no la voy. que está diciendo, esa es la más Claro, peligrosa. pero entonces nosotros nos creemos justos a nosotros mismos, más buenos que Dios. Entonces, Soy tan justo que no necesito buscar de Dios. Dios está tratando, ajá, eso, Sí. y Dios está tratando con el corazón mío o el de alguien cercano a mí, y yo soy el estorbo número uno cuando Dios trata con nuestros hijos y viene en esa disciplina espiritual y no, yo me tengo que atravesar, yo me tengo que, porque es que yo soy más buena que Dios, o sea, yo sí puedo ayudarlo a él, aunque Dios no lo puede ayudar, pero yo sí, o a mi hija, o a mí misma. Bueno, entonces, porque es que lo de uno extraviarse, ¿no? La gente inmediatamente Sí. tiende la tendencia a decir, no, yo jamás me extravío, yo jamás me salgo, pero hace rato estamos afuera y no nos damos cuenta. No, es que hay gente perdida dentro de la iglesia. Claro, es la monedita perdida. Sí. Así como estuvo mucho tiempo la Torá perdida dentro del mismo templo, Exacto. hasta que un día arreglándolo lo encontraron allá y eran el rollo de la Torá. Y llegaron asustados como, ¿qué es esto? Fueron ante el rey, encontramos este libro. Y cuando empezaron a leer, era la Torá, Dios mío, y la leían y lloraban. Esto estaba perdido, estuvo por mucho tiempo perdido dentro del mismo templo. Claro, por eso es lo que dice la palabra. Hay muchos extraviados dentro de la misma congregación. Líbrate de ti mismo. O sea, yo soy misma la que a veces digo, yo soy tan buena. Dios mío, es que yo soy muy buena, o sea, es que soy tan buena. Me tienen que hacer un altar por lo bueno que soy. Exacto, entonces yo sí soluciono, yo sí ayudo, yo sí esto, yo sí lo otro. Y en esos días le decía a alguien que estaba en una consejería conmigo, uno tiene que sembrar en buena tierra y tenemos que analizar a la persona que yo voy a ayudar, realmente el Señor la está tratando. La está tratando porque necesita quitarle la situación y luego bendecirlo, pero yo me voy a atravesar en eso, o realmente es una persona que sí necesita
y que Dios está poniendo en mi corazón que yo le ayude. Es que es un hilito, o sea, es una situación bien compleja, ¿no? Sí. Entonces ahí decimos, por eso guarda tu alma, de tu Así propio es. concepto de bondad, Ujú. que es lejos de la bondad de Dios. Sí. Entonces dice, por eso, por tanto, guárdate de ti mismo y guarda mucho tu alma. No olvides las cosas que vieron tus ojos ni se aparten de tu corazón en todos los días de tu vida. Las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Y por último, quiero que veamos rápidamente Deuteronomio 32:15, que va muy ligado a lo que acabas de decir. Me adelanté. Sí. Deuteronomio capítulo 32. Deuteronomio 32:15. Deuteronomio 32:15. Dice así: pero engordó Yeshurun. Yeshurun. ¿Quién es Yeshurun? Yeshurun es el mismo Israel, para que sepan, ¿sí? Pero engordó Yeshurun, que es una forma, es un nombre de darle, es una forma de llamarle también a Israel, al pueblo de Israel. Engordó Yeshurun y tiró patadas. Se engordó, se engrosó y se puso rollizo. Bien, ¿sí? Corpulento. Sí. Y abandonó a Dios, que lo había hecho. Menospreció a la roca de su salvación. Lo provocaron a celos con extraños, lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios y no a Dios. A dioses que no habían conocido, a nuevos, recién llegados, que sus padres no temieron. A la roca que te engendró dejaste y te olvidaste del Dios que te hizo nacer. Lo vio Yahweh y se encendió en ira por la provocación de sus hijos y de sus hijas. Entonces dijo: ocultaré mi rostro de ellos y les haré ver cuál será el final de ellos. Les haré ver cuál será el final de ellos, porque son una generación de perversidades. Ellos son hijos sin fidelidad. Ellos me provocaron a celos con lo que no es Dios. Me irritaron con sus vanidades. Entonces yo los provocaré a celos con uno que no es pueblo. Con una nación insensata los irritaré. El fuego de mi ira estará ardiendo y abrazará las profundidades del Sheol. Devorará la tierra con sus frutos y quemará los cimientos de los montes. Amontonaré males sobre ellos y contra ellos agotaré mis saetas. Sigue diciendo: andarán macilentos por el hambre, consumidos por la fiebre y pestilencia malignas. Les enviaré colmillo de fieras y veneno de las que reptan el polvo. Por fuera los consumirá la espada y por dentro de las cámaras el espanto. Al joven y a la doncella, al lactante y al encanecido. Me dije: los esparciré, borraré su memoria entre los hombres, de no haber temido la jactancia del enemigo y la mala interpretación del adversario, que dirán: nuestra mano ha vencido y no es Yahweh quien lo ha hecho. Wow. Es nuestra mano, ¿no? La que ha vencido. No es Yahweh, es nuestra mano. Versículo 28. Porque son naciones privadas de consejo y no hay en ellos entendimiento. Versículo 29. Oh, si fueran sabios para entender esto. Oh, si fueran sabios para entender esto, discernirían el final que les espera. Discernirían, entenderían el final que les espera. Wow, esto es una advertencia poderosa, tremenda. Hay mucha gente que no discierne ni entiende cuál será el final. Y la gente va como si no hubiera Dios. Y por eso van por ahí por la vida. Es mi mano, soy yo, es mi poder. Dios, no hay Dios. Y el problema es que nos vamos contaminando de todas estas cosas. Entonces el discernimiento nos permite prever lo que vendrá. Entonces desde aquí yo puedo ver el final. Pero la gente no. El discernidor entiende las cosas y por eso puede ver las dos únicas posibilidades de final: salvación o condenación. El que no tiene discernimiento no. Ni siquiera entiende que habrá el final. De hecho, ni siquiera sabe que al final.
Por eso la gente que no tiene de Dios se le pregunta, bueno, ¿y si usted muere qué? No, si muero aquí acaba la vida y punto. Y por eso muchos niegan que pueda haber algo más allá. Y dicen, no, simplemente ya se acaba esta materia y punto. Mientras que el discernidor entiende la realidad. Y no como muchos que dicen, yo sé que hay gente que dice, ¿no? Yo sé que hay un cielo y un infierno. Aunque pues esa parte del infierno, sí. Yo prefiero no hablar del infierno, sino del Sheol, ¿no? Sí, que es el lugar de tormento allí. Pero la mayoría de gente dice, ¿no? Sí. Sí, hay un infierno y un cielo. Pero no salen sí, hay un infierno y un cielo. O sea, pueden saber eso, pero no tienen la capacidad de entender qué significa el cielo y qué significa eso que ellos llaman el infierno. Uh-huh. Y pareciera que lo dicen solamente como un cliché. Lo dicen porque lo han escuchado decir y no porque entiendan y disciernan qué es lo que es. Mientras que el discernidor entiende, tiene la capacidad de visualizar aún hacia el final. Por eso dice acá, si fueran sabios para entender esto, discernirían el final que les espera. O sea, sabrían, entenderían cuál es el final calamitoso que les espera por comportarse la forma que se han comportado. Uh-huh. Es un final terrible. Es un final que no se lo desea el eterno Dios a nadie, pero el ser humano, muchos han optado por ese. Claro, lo buscan. Han buscado ese, han deseado ese. Y por eso, amados hermanos, el discernimiento es esa capacidad no solamente que nos permite trazar buenas estrategias, no solamente nos permite a nosotros saber, entender qué es lo bueno y qué es lo malo y diferenciarlo, sino que nos permite anticiparnos. Y en esa anticipación poder entender incluso cuál es el final. Uh-huh. O sea, los discernidores entienden cuál es el final, cómo va a ser el final. Y por eso el discernidor tiene la capacidad de poder hacer que ese final sea el final que de verdad se espera, que es el final de la vida eterna. Claro, por el discernimiento. Pero los que andan sin discernimiento, a ellos no les importa. Uh-huh. Como no saben para dónde va, cualquier bus les sirve. Entonces se han montado en el bus del mundo y viajan por el mundo en el sentido figurativo, ¿no? Sí. Espiritual, por allí y todo eso. Y no importa si ese bus luego los va a tirar a la condenación. Uh-huh. Luego ese bus se va a ir al abismo. No les importa. Así que, amados hermanos, nosotros debemos entender. Entonces, mire, ser discernidor es ser puesto por cabeza. ¿A quién pone? Cabeza. Por cabeza. Se abre caminos. Está arriba. Va a estar arriba y no abajo. Y arriba es que uno ve el camino, de principio a fin. Ajá, sí, claro. Por eso tendrá la oportunidad allí. Podrá visualizar correctamente el final. Claro, lo ve todo. Listo. Allá, el destino. Ese es mi destino. A ese destino es que voy. Sí, no. El destino mío es la vida eterna. No, la condenación no. La vida eterna. Y por tanto, todo lo que hace acá, con discernimiento, va orientado a la vida eterna. A saber cuál es verdaderamente el final. Pero como estos no sabían, por eso dice, si fueran sabios para entender esto, discernirían el final que les espera. Entenderían cuál es el final que les espera, que es un final terrible de maldición. El Sheol. Les espera el Sheol y no se dan cuenta. Mientras el discernidor, desde aquí lo ve todo. Desde ahí, esto. Mi final, ese es mi destino, la salvación y vida eterna. Mi destino, ahí está, mi Salvador, voy hacia Él. Por tanto, todo lo que hago, lo hago conforme a su voluntad. Lo hago entendiendo, con entendimiento realmente. ¿Y qué hace el Señor? Me pone arriba, me pone por cabeza, me va abriendo puerta, me va abriendo camino. Él lo va haciendo. Eso es lo que hace el eterno Dios. De ahí la importancia de nosotros entender los decretos de Dios, los estatutos de Dios, porque ellos son los que nos dan sabiduría y discernimiento. Amén, hermanos. Amén. De eso se trata. Ese es el propósito y para eso estamos. Así que en este tiempo de inicio de un nuevo mes, empezamos con eso. Que el Señor nos llene de discernimiento. Amén, amén. Que su espíritu esté sobre nosotros, que puedan decir otros, como dijo Faraón de Yosef. ¿Quién?
En este hombre está No hay el nadie más Espíritu sino de él. Dios. Sí. ¿En dónde vamos a hallar otro? Este es el que tiene el Espíritu de Dios, que nosotros verdaderamente podamos tener el Espíritu de Dios, ¿Quién que como podamos Joseph? vivir por el Espíritu de Dios, que nos podemos mover por el Espíritu de Dios, amados hermanos. Ese es el propósito y ese es el llamado. Así que vamos a rogar y vamos a pedir al Señor que nos dé su Espíritu y que podamos tener ese discernimiento que se requiere para poder guardar, poder hacer ahorro, almacenar, atesorar, la llenar palabra el depósito en esos tiempos. Llenemos nuestro Nuestros depósito graneros. en esos tiempos, antes de que lleguen esos tiempos duros. que van a venir, Mm. pero en los cuales si estamos en el Señor, no va a haber problema. Vamos a ver cómo el Señor va a Ay, abrir Señor. caminos, el Señor nos va a poner arriba y no abajo, vamos a hacer cabeza y no cola, nos va a dar su autoridad y vamos a ir hacia adelante en el nombre del Señor. Y escucharemos que van diciendo, abran paso, porque el Señor permitirá que la bendición de Él nos abra el paso. Amén.